Alguien inhala helio en una fiesta. Habla. Todos ríen. Nadie en esa habitación hace la pregunta correcta. No, ¿por qué suena así? Esa es la pregunta fácil, la pregunta de superficie. La pregunta correcta es esta. Si yo te digo que tus cuerdas vocales están vibrando exactamente igual que siempre, a la misma frecuencia, con el mismo ritmo, ¿cómo es posible que el sonido que sale sea completamente distinto? Porque eso es lo que está pasando. Y la explicación que conoces, la que te dieron, la que repiten, la que aparece en el primer resultado de búsqueda, esa explicación tiene un error en el centro. No en los bordes, en el centro. Vamos a construir esto desde el principio. Hay una respuesta que circula. ¿La conoces? El helio es menos denso que el aire. Entonces tus cuerdas vocales vibran más rápido. Entonces el tono sube. Es una cadena de lógica que parece sólida. El cerebro la acepta porque suena a física. Suena a causa y efecto. Piensa en una cuerda de guitarra. La tensas más, vibra más rápido. El tono sube. La aflojas, vibra más lento. El tono baja. La densidad del medio cambia. Entonces la vibración cambia. Tiene sentido. El problema es que eso no es lo que ocurre en tu garganta. Hay un método llamado electroglotografía. No es complicado, es solo medir la resistencia eléctrica entre dos puntos en el cuello mientras alguien habla. Cuando las cuerdas vocales se abren y se cierran, esa resistencia cambia. Puedes graficar la frecuencia exacta de vibración en tiempo real. Cuando alguien respira helio y habla, esa frecuencia no cambia. No sube 2 hercios, no sube 1, no cambia. Las cuerdas vocales en helio vibran exactamente igual que en aire. Hay múltiples estudios que lo confirman. El de Hollin y Schwartz de 1971. El trabajo más reciente de Garnier y colaboradores. Los números son los mismos. Entonces toda la explicación que acabas de recordar, la del helio menos denso haciendo vibrar las cuerdas más rápido, esa explicación está describiendo algo que no ocurre. Es una historia coherente sobre un mecanismo que no existe. 90% de los videos sobre este tema termina ahí, con esa historia, sin los datos. Nosotros no terminamos ahí. Entonces, ¿qué cambia? No la fuente del sonido. Lo que cambia es el camino que recorre. El sonido que produce tu laringe no llega directamente al aire. Atraviesa una arquitectura: faringe, cavidad oral, fosas nasales, la curva de tu mandíbula, el espacio entre tu lengua y el paladar. Todo eso forma un tubo. No es un tubo simple. Es irregular, asimétrico, cambia de forma cada vez que mueves la lengua 1 milímetro. Pero funciona como un tubo resonante. Y aquí está el dato que lo cambia todo. El sonido viaja a 343 metros por segundo en aire, a temperatura ambiente. En helio puro, viaja a 972 metros por segundo, casi 3 veces más rápido. Ahora bien, ¿qué hace eso en un tubo resonante? Piensa en un edificio con ventanas. No cualquier edificio. Uno de esos edificios de oficinas de los años 70, con ventanas que no se pueden abrir y un sistema de ventilación centralizado. Cuando el viento afuera tiene cierta frecuencia, el edificio empieza a vibrar. No todo el edificio, ciertas partes específicas, a frecuencias específicas que dependen de las dimensiones del edificio. Si cambias la velocidad del aire dentro del sistema de ventilación, las frecuencias que el edificio amplifica cambian, aunque el viento afuera sea idéntico. Tu tracto vocal hace exactamente eso. Tiene dimensiones físicas fijas. Bueno, no completamente fijas. Las puedes modificar con posición de la lengua y de los labios, pero en reposo tienen una forma. Y esas dimensiones, combinadas con la velocidad del sonido en el medio que las llena,
determinan qué frecuencias se amplifican. Esas frecuencias amplificadas tienen nombre: formantes. No son el sonido que produces, son el filtro que le aplicas. Tu laringe genera un espectro, una mezcla de muchas frecuencias a la vez, como una cuerda que vibra en su fundamental y en todos sus armónicos simultáneamente. Tu tracto vocal toma ese espectro y amplifica ciertas partes, las que coinciden con sus propias frecuencias de resonancia. Cuando respiras helio, el sonido dentro del tubo viaja más rápido. Las frecuencias de resonancia suben. El filtro se desplaza hacia arriba, y lo que sale de tu boca es el mismo espectro original, pero filtrado de forma diferente. No es que tu voz sea más aguda, es que el molde cambió. Este es el primer lugar donde la mayoría de las explicaciones se detienen. Aquí, con esta idea razonablemente bien explicada, con la satisfacción de haber entendido los formantes. Pero hay algo que esa explicación no resuelve, y es lo más importante. Si los formantes suben, pero el tono fundamental no cambia, si el filtro se desplaza, pero la fuente es idéntica, entonces técnicamente debería seguir sonando como tú. ¿Como un timbre diferente? Sí. Como si alguien hubiera movido los controles de ecualización en una consola de sonido. Más brillo en las frecuencias altas, menos calidez en las bajas, pero reconociblemente tú. No suenas reconociblemente tú. Suenas como un personaje de animación. Suenas como algo que no es humano adulto. Suenas, específicamente, como algo que tu cerebro clasifica casi instintivamente como no estándar. ¿Por qué? Porque el sistema auditivo humano no trabaja con frecuencias absolutas, trabaja con relaciones. Cuando escuchas una voz, cualquier voz, tu cerebro no está midiendo si el primer formante está en 730 hercios o en 850. Está midiendo la distancia entre formantes, la proporción, el patrón de espaciado, y ese patrón es lo que le dice al cerebro: adulto, niño, hombre, mujer, esta persona específica que conozco. Con helio, todos los formantes suben, pero no en la misma proporción. La velocidad del sonido multiplica las frecuencias de resonancia, sí, pero el tono fundamental no se mueve. Entonces la relación entre el fundamental y los formantes, esa proporción que el cerebro usa como firma, queda completamente distorsionada. El cerebro recibe un patrón que no corresponde a ninguna categoría conocida. No escucha una voz aguda. Clasifica el input como voz de geometría imposible y responde con la única categoría disponible: caricatura, personaje no humano, entidad acústica sin equivalente en la experiencia vivida. El efecto cómico, la razón por la que todos ríen, no es que suene gracioso en abstracto, es que el cerebro está fallando en reconocer a un adulto humano donde debería haber uno. Y esa falla cognitiva produce, específicamente, incomodidad que se procesa como humor. No es que la voz en helio suene chistosa, es que tu sistema de reconocimiento vocal está momentáneamente roto, y tú lo percibes como una broma. Ahora, y aquí me detengo, porque esto es lo que ningún video dice. Si lo que te hace sonar como tú no son tus cuerdas vocales, sino la geometría de tu tracto vocal, entonces tu voz no está donde siempre asumiste que estaba. No está en la laringe, está en el espacio. En la forma del espacio vacío dentro de tu cabeza y tu garganta. Cambia esa geometría. Con helio, sí, pero también con la edad, cuando los tejidos cambian de densidad y elasticidad. Con ciertas enfermedades que alteran el tono muscular del tracto. Con cirugías. Con pérdida de dientes que modifica la cavidad oral. La voz que reconoces como tuya es, en un sentido muy preciso, una propiedad del espacio que ocupas, no del tejido que vibra. Eso merece un momento, porque hay algo que nadie te dice sobre los formantes. Los usas para hablar, pero también los usas para escucharte. Cuando escuchas tu propia voz en una grabación y sientes que no suena como tú, ese efecto existe precisamente porque en tu cabeza escuchas conducción ósea,
que desplaza los formantes de forma diferente que el aire. La voz que escuchas en tu cabeza toda tu vida no es la voz que escuchan los demás. Has estado escuchando una versión modificada de ti mismo durante años. Los formantes no son solo una curiosidad acústica, son la razón por la que los idiomas humanos son posibles. Las vocales A, E, I, O, U no son sonidos distintos porque vibremos de forma diferente para cada una. Vibramos igual. Lo que cambia es la posición de la lengua, que modifica la forma del tracto vocal, que desplaza los formantes. La vocal I tiene un primer formante bajo y un segundo formante alto. La A tiene ambos en frecuencias intermedias, pero separadas. La U tiene ambos bajos. Tu cerebro aprendió a leer esas coordenadas de formantes como categorías de significado. El helio desplaza todas esas coordenadas a la vez. Las relaciones entre vocales se preservan parcialmente. Por eso sigue siendo inteligible, más o menos. Pero el mapa completo se traslada a un territorio para el que el cerebro no tiene leyenda. Hay un modelo que describe exactamente esto. Se llama Source Filter Theory, teoría fuente-filtro. Lo formalizó Gunnar Fant en 1960, en un trabajo que tardó décadas en recibir la atención que merecía, como suele ocurrir con los trabajos que son correctos, pero no espectaculares. La idea central es simple. En la producción de voz, la fuente, las cuerdas vocales, y el filtro, el tracto vocal, operan de forma independiente. Puedes cambiar uno sin cambiar el otro. El helio es, básicamente, una demostración experimental de esa independencia. Lo que hace un globo de cumpleaños en 30 segundos es demostrar el principio más importante de la fonética del siglo XX. Y hay una conexión que me parece, déjame ser precisa, no inspiradora, sino técnicamente relevante. Los paleoantropólogos que estudian el origen del lenguaje humano usan este mismo modelo para inferir capacidades lingüísticas de especies extintas. No puedes escuchar a un Homo heidelbergensis, pero puedes estimar la forma de su tracto vocal a partir de los fósiles. Y si el tracto tiene la geometría suficiente para producir un rango de formantes distinguibles, puedes hacer inferencias sobre si tenía capacidad para el habla articulada. El argumento de cuándo empezó el lenguaje humano, si hace 200.000 años, si hace 70.000, si fue gradual o abrupto. Ese argumento depende, en parte, de que también podemos reconstruir los formantes de gente que murió hace 500.000 de años. Y tiene una aplicación clínica que es más inmediata. El análisis formántico se usa en diagnóstico médico. Parkinson temprano produce cambios específicos en los patrones de formantes antes de que el paciente note síntomas motores claros. Disfagia, dificultad para tragar, altera la geometría del tracto de formas que dejan huella acústica. Ciertos tipos de daño neurológico cambian el control muscular del tracto vocal, de maneras que el análisis de formantes puede detectar con sensibilidad razonable. Tu voz, en ese sentido, no es solo comunicación, es un biomarcador continuo del estado de tu sistema nervioso. Cada vez que hablas, estás produciendo un análisis acústico de tu cerebro. Nadie te pide que lo proceses conscientemente, pero el dato está ahí. Hasta aquí, hay un modelo que funciona. Source Filter, fuente independiente del filtro. Formantes como coordenadas de significado. Helio como perturbación experimental. El modelo es bueno, pero tiene dos bordes que no están resueltos. El primero, los formantes parecen ser un mecanismo universal. Todas las lenguas humanas los usan, pero hay evidencia de que distintas culturas desarrollan a lo largo de la vida patrones de posición del tracto vocal que no son solo fonológicos. No es solo que el japonés y el árabe tengan fonemas distintos, es que los hablantes de esas lenguas parecen usar configuraciones de tracto ligeramente diferentes, incluso para sonidos que en principio son los mismos. La pregunta no resuelta es esta. ¿Eso es solo comportamiento muscular aprendido?
¿O hay algún nivel en que la práctica acumulada cambia la anatomía? ¿Puede una lengua, usada durante décadas, cambiar la forma de tu garganta? No lo sabemos. La frontera entre fisiología y cultura en este caso no está trazada. El segundo borde es más técnico, pero más perturbador para el modelo. La teoría fuente-filtro asume independencia. La fuente hace su cosa, el filtro hace la suya. No se afectan mutuamente. Hay tipos de canto donde eso no es así. El canto de garganta de los cantantes tubanos. Una tradición del centro de Asia, donde una sola persona produce simultáneamente una nota grave y una melodía armónica audible encima. Involucra un acoplamiento entre la fuente y el filtro que el modelo estándar no puede describir bien. La laringe y el tracto no están operando independientemente. Se están modificando mutuamente en tiempo real. No tenemos una teoría completa de ese acoplamiento. Los modelos existentes lo aproximan. Ninguno lo captura exactamente. Lo que significa que el modelo que explica el helio, el modelo correcto, el que reemplaza la explicación incorrecta, tiene él mismo un límite. Un lugar donde los datos no encajan del todo, donde la física conocida produce predicciones que son casi correctas pero no perfectas. La ciencia no es una escalera donde cada peldaño reemplaza al anterior con algo mejor. Es más parecida a un mapa que se hace más detallado en ciertas regiones, mientras otras regiones siguen siendo borrosas. El modelo fuente-filtro es una región de alta resolución. El canto de garganta tuba es una región donde el mapa todavía tiene zonas sin trazar. Volvamos al principio, al globo, a la fiesta. Cuando alguien inhala helio y todos ríen, lo que está pasando en detalle es esto: un instrumento de dos partes separadas acaba de tener una de sus partes reemplazada temporalmente. La fuente permaneció igual, el filtro cambió. Y el resultado fue un sonido que el sistema auditivo humano, calibrado durante décadas para reconocer personas específicas a través de patrones formánticos, no pudo clasificar en ninguna categoría conocida. No es que la voz suene graciosa, es que el cerebro está procesando una firma acústica que no corresponde a ningún humano adulto que haya escuchado antes. Y esa falla de reconocimiento, esa pequeña ruptura en el sistema de identificación, se manifiesta como risa. Lo que creías que era un chiste es un diagnóstico, y la parte que más me interesa, la parte que deberías llevarte, no es el mecanismo del helio. Es lo que el mecanismo revela sobre la voz. Tu voz no está en tus cuerdas vocales. Está en la arquitectura de los espacios vacíos dentro de tu cabeza. Está en la forma de un tubo de tejido blando que cambia milímetro a milímetro a lo largo de tu vida. Lo que te hace sonar como tú es la geometría del vacío, no la vibración del tejido. La mujer que pasó años midiendo emisiones de elementos que nadie podía ver, tenía una opinión sobre esto. No sobre la voz, sobre los instrumentos de medición. Decía que el error más común no es medir mal. El error más común es medir bien y asumir que estás midiendo lo que crees que estás midiendo. Las cuerdas vocales vibran. Eso es verdad. Eso se puede medir. Pero lo que hace que suenes como tú, eso es otra variable. Una que está en otro lugar completamente distinto. Y si no sabes que son cosas distintas, puedes pasarte la vida midiendo la vibración y sin entender nunca la voz.